Hola, en la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los periféricos de almacenamiento, que también reciben el nombre de soporte, ¿sí? Son aquellos dispositivos que nos permiten almacenar información, ya sea dentro de la computadora en forma interna o en forma externa, que nos permiten llevar la información hacia otro dispositivo, ¿sí? Para poder conocer estos dispositivos también va a ser importante que empecemos a hablar sobre las unidades de medida en informática, ¿sí? Así que primero vamos a conocer estos dispositivos y después vamos a hablar sobre las unidades de medida en informática. El primero que vamos a hablar y conocer es el disco rígido o disco duro, también se le llama, ¿sí? Es almacenamiento interno porque es un dispositivo que está dentro del gabinete, ¿sí? Es una caja metálica que adentro, si lo desarmáramos, tiene como una especie de CD, pero más grande o más grueso, y permite almacenar la información, tanto la que generamos nosotros, que vamos guardando en una computadora, como los programas que se instalan en esa computadora, todas las instrucciones del software que es necesario que estén almacenados en algún lugar. Es una memoria magnética, ¿sí? Utiliza ese mecanismo para almacenar la información y es reutilizable, significa que nosotros podemos borrar toda la información que tenemos ahí y cargarlo nuevamente con otro tipo de información. Existen también discos rígidos externos que uno lo conecta a su computadora a través del puerto USB, a través de la conexión USB. Con el paso del tiempo, estos dispositivos han ido cambiando, han ido mejorando. Hay algunos que se dejaron de usar completamente, ¿sí? Y se va renovando. Por ejemplo, un elemento que ya está casi en extinción son los CDs. Antes en todas las computadoras venía el lugar y la compactera para colocar los CD o los DVD. Y ahora prácticamente, las computadoras nuevas ya en los gabinetes no cuentan con lectoras, ni de CD ni de DVD, porque es un elemento que está desapareciendo. Pero bueno, utilizan un mecanismo de un láser, que es el que lee el CD para poder llevar la información o para poder grabarla. Si hablamos de CD como de DVD, existen distintos tipos. Los que son de solo lectura, que vienen ya grabados de fábrica. Por ejemplo, antes los programas venían guardados en CD y uno lo instalaba a partir de ese CD. Existen también CD de solo lectura que venían vacíos, pero uno podía almacenar información ahí adentro y utilizarla cuando quisiera, pero no se podían borrar. Y también existen los regrabables, ¿sí? Aquellos que podemos grabar y volver a borrar y reutilizarlo tantas veces querramos. Se ha ido reemplazando porque por ahí, si bien la capacidad iba en aumento con respecto a los dispositivos anteriores, por ahí era un método, un dispositivo que no tenía mucha duración, se rayaba fácilmente y hacía que uno perdiera la información que estaba almacenada ahí adentro. Y además fueron surgiendo nuevos dispositivos con mayor velocidad y mayor capacidad de almacenamiento. Así llegamos a el pendrive, que es uno de los dispositivos de almacenamiento que más se utilizan en la actualidad, que son aquellos dispositivos que utilizan memoria flash, que es la misma que utilizan las cámaras digitales o los celulares, que es mucho más veloz y que permite cada vez, año a año, ir agregando mayor capacidad de almacenamiento. Y un tema importante cuando hablamos de almacenamiento es hablar del almacenamiento en la nube, que es algo que cada día se está usando más. ¿Qué es esto? Poder almacenar toda la información, pero a través de Internet, ¿sí? Esa información, hay varias aplicaciones que nos permiten almacenar información. Por ejemplo, si nosotros tenemos cuenta en Google,
ustedes que están enviando correos electrónicos a través de Gmail, ya tienen una cuenta de Google. Eso significa que los habilita a utilizar todas las aplicaciones que tiene Google. Ya más adelante vamos a ir hablando de eso. Y una de las cosas que nos permite utilizar esta cuenta de Google es una aplicación que se llama Drive, que nos permite subir nuestros archivos y tenerlos en internet. Obviamente que estos archivos se guardan en alguna computadora, ¿sí? Están almacenados en algún lado, pero generalmente es un servicio que ofrecen estas aplicaciones. Las ventajas de este tipo de almacenamiento es que podemos acceder a esa información desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, ¿sí? Yo puedo acceder desde mi celular, estando en cualquier lugar que tenga conexión a internet, puedo acceder a los archivos. Una cuestión importante cuando estamos hablando de almacenamiento de información es cómo está representada la información dentro de una computadora. Sabemos que todos los elementos que están y que hacen funcionar una computadora son eléctricos, son electrónicos, ¿no? Que funcionan con electricidad. Es por eso que aceptan solamente dos estados de tensión, ¿sí? O hay tensión o no hay tensión, ¿sí? Es como si nosotros pensáramos en un foco de luz cuando hay luz o cuando no hay luz, ¿sí? Esos son los dos estados posibles. Cuando hay tensión, se representa con el número 1 y cuando no hay se representa con un 0, ¿sí? Por eso se lo llama a este sistema binario, porque está representado con ceros y unos, ¿sí? Estas combinaciones de tensiones y de no tensiones se representan con ceros y unos, y eso es lo que permite codificar la información a un lenguaje que la computadora entienda. Entonces, estos ceros y unos reciben el nombre de bit. Un bit es la representación más chica de información que tenemos dentro de la computadora. Es el 0 o el 1, uno de esos dos estados. Pero así como en otras unidades de medida necesitamos usar equivalentes para poder representar grandes cantidades de información, acá también existen otras medidas. El byte es la agrupación de 8 bits. 8 bits juntos, o sea, 8 ceros o unos combinados, forman un carácter. ¿Qué es un carácter? Una letra, un símbolo, un número, ¿sí? Está representado entonces por 8 bits y a eso se le llama byte. Como hablar en esta unidad de medida sería unos números demasiado grandes, como les dije, usamos equivalentes. Acá les dejo una tablita donde podemos ver las distintas unidades de medidas con las que trabaja una computadora, ¿sí? Para trabajar con la información en forma digital. Hay algunas que ustedes ya conocen, ¿sí? Megabyte, gigabyte, kilobyte. ¿Cómo equivalen esas unidades? Un kilobyte representa 1024 bytes. Un megabyte representa 1024 kilobytes. Y un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Y así podemos seguir avanzando. O sea, siempre equivalen a 1024 del anterior. Esta cuestión matemática nos permite representar las distintas capacidades de almacenamiento que existen en los dispositivos, ¿sí? De esta manera podemos medir qué capacidad de almacenamiento tiene un pendrive, qué capacidad de almacenamiento tiene un disco rígido, ¿sí? Qué peso tiene una imagen sacada con el celular, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por ahí esta parte de entender un poco el sistema binario tiene su complejidad, pero vamos a ver cuestiones generales. Chao.